muy espiritual. Y es cómo tratamos a las personas. Amén. Todos nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, hablamos muchísimo, reaccionamos, corregimos, enseñamos, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo como lo hace Jesucristo? La Biblia nos dice y nos llama a imitar a Cristo. Y eso está en Efesios 5:1, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Jesús no solamente vino aquí al mundo a salvarnos de nuestros pecados, también vino a enseñarnos cómo vivir y cómo nosotros nos relacionamos con las otras personas. Quiero mostrarle, dentro de la predicación, 3 cositas. Número 1, cómo Jesús utilizaba la sabiduría para hablar con la gente. Número 2, oye, esa sabiduría, no sé si todo el mundo ha escuchado aquí lo que son las parábolas de Jesús, ¿verdad que sí? Pues esa era parte de la sabiduría del Señor para cuando iba a hablar con las personas. El número 2 es cómo Jesús trataba diferentes tipos de personas. Y número 3, cómo nosotros debemos aplicar ese mismo modelo. Tal cual dice el tema, cómo podemos usar a Jesús de patrón para nuestras vidas. Les voy a decir algo, espero que el pastor no me regañe después y me lleve allá a la oficina. Todos aquí, todos nosotros, venimos a la iglesia y somos cristianos, pienso yo, que es porque queremos ser como Cristo, ¿o no? Amén. O sea, que todos aquí somos predicadores de la palabra, porque eso hizo Cristo, llevar la palabra al mundo. No son solo, o sea, no solamente son predicadores los que se paran aquí. Los que se paran aquí a llevar la palabra, pastor, no me regañe, es parte de los protocolos de la iglesia, ¿verdad? Que nos paramos aquí para llevar la palabra a los hermanos. Pero los verdaderos predicadores son todos ustedes, que están aquí, tanto aquí como afuera, enseñando la palabra y enseñando cómo se vive con la palabra. Amén. Por eso es que yo siempre lo digo, ser cristiano no es fácil. Como dicen por ahí, hay uno que por ahí que conozco que dice, fácil. Para ti está fácil. A mí no está fácil. Ok, Jesús usaba mucha sabiduría al hablar. No siempre hablaba de forma directa o confrontativa con la gente. Muchas veces usaba las famosas parábolas. En Mateo 13:34, Mateo 13:34, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Ahí mismo en Mateo 13,
si vamos al 10 y al 11, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esos versículos explican más o menos de cómo, ¿verdad? Cómo las parábolas revelan cosas a uno y esconden cosas a otro. Ahora, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Yo tengo aquí 3 razones de por qué Jesús hablaba en parábolas. Número 1, para no confrontar agresivamente a la gente. Número 2, para que la gente reflexione. Y número 3, para llegar al corazón sin ofender a la gente. Estuve esta semana trabajando con uno que está aquí con nosotros en la iglesia y precisamente como estaba preparando mi tema, le estaba hablando sobre esto, que Jesús utilizó mucho las parábolas para cuidar los corazones de la gente. Y yo creo que nosotros debemos copiar eso que hacía Jesús. Amén. Vamos a leer Lucas 15. No lo voy a leer. Esa es la parábola del hijo pródigo. Creo que aquí todo el mundo la conoce. En esa parábola del hijo pródigo, Jesús no acusa directamente a nadie, pero todos se ven reflejados ahí. Y en esa parábola Jesús muestra de qué está hecho el corazón de cada cual, tanto del padre como del hermano. Y esa parábola para mí es bien, bien bonita, porque aunque el hijo se fue y lo abandonó, tan pronto él regresó, se hizo fiesta. Amén. En Proverbios 15:1, vamos a buscar Proverbios 15:1. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A veces nosotros queremos decir la verdad, pero muchas veces lo hacemos de una manera que herimos a la otra persona. Y Jesús nos enseña que no todo se debe decir de golpe, no todo se dice igual, y hay que usar mucho la sabiduría y el amor cuando se le va a decir algo a otra persona. Volvemos, la idea de Jesús siempre fue cuidar los corazones de todas las personas. Pero sin embargo Jesús a cada persona trató diferente. Él no las trató a todas iguales. Él básicamente
discernir el corazón de cada persona. Tengo aquí varios ejemplos de diferentes tipos de personas y cómo Jesús trataba a ese tipo de personas. Jesús con los humildes, con las personas que eran humildes, mostraba amor y compasión. Les voy a leer Juan 8, del 3 al 11, para que puedan ver eso que le acabo de decir. Vamos a buscar a Juan 8 y vamos a leer desde el 3 hasta el 11. ¿Lo tienen? Amén. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Lo que da a entender que esa mujer fue humilde, entendió Jesús que era humilde y la perdonó, y le mostró amor y le mostró compasión. Jesús veía más allá del pecado. Jesús veía la necesidad de cada cual. Ahora, con los pecadores, Jesús ofreció gracia. En la historia de Zaqueo vemos cómo Jesús no lo rechazó, a pesar de los pecados de Zaqueo. Incluso fue a la casa de Zaqueo. Entonces, a veces nosotros rechazamos a quien Jesús recibiría. Yo sé que es un poco difícil cuando el pecado de otra persona te afecta a ti directamente, pero si queremos ser como Jesús, hay que tener misericordia y hay que saber perdonar. Amén. Ahora, mira esta que interesante. Esto sería un poco fuerte, pero vamos a ir buscando Mateo 23, del 22, del 22 al 28. Perdón, del 23 al 28. Mateo 23, del 23 al 28. Y a esto le digo: con los religiosos hipócritas
Jesús fue firme. Y en Mateo 23, del 23 al 28 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la... Perdón, déjame buscarlo aquí. Ahí voy. Vuelvo de nuevo, del 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia? Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús no siempre fue suave. Y en esos versículos lo podemos ver. También confrontó cuando era necesario, pero hay una línea bien finita entre el confrontamiento con otras personas. Porque al confrontar a alguien, no debemos caer en juzgar a la otra persona. Porque queremos ser como Jesús, ¿o no? Amén. Ahora vamos, Jesús con sus discípulos fue paciente. Y eso lo podemos ver en Marcos 9, del 33 al 37. Marcos 9. Marcos 9, del 33 Marcos 9, del 33 al 37. Dice: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Que el que lo envió fue Dios. Entonces, hay una discusión ahí entre ellos de que quién era mayor, pero Jesús los corrige con una enseñanza y no con rechazo. Amén. En Lucas 22,
61 y 62. Lucas 22, 61 y 62 dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús miró a Pedro después de Pedro haberlo negado, y no tuvo que hacer nada más, no tuvo ni que hablar, solamente lo miró, y con la mirada que le hizo Jesús a Pedro, con eso nada más lo transformó. A veces, ¿verdad?, no tenemos que abrir la boca ni decir nada para corregir o para, ¿verdad?, para transformar a la gente. Solamente con la mirada a veces lo podemos hacer. Jesús nunca trató igual al humilde que al orgulloso. Tampoco trató igual al arrepentido que al hipócrita. Jesús siempre usaba un discernimiento espiritual para tratar a las personas. Algo bien importante de Jesús era que Jesús siempre decía la verdad, pero la decía con amor. Jesús nunca dejó de decir la verdad, pero sí sabía cómo decirla. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solo de gracia, no solo de verdad, ambas cosas iban juntas. En Efesios 4:15, tengo muchos versículos hoy. En Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Muchos dicen que esto es algo que lo he escuchado bastante, y yo digo la verdad sin importar a quién le duela. Pues ¿saben qué? Eso no es lo que hace Jesucristo. Jesús no hace eso. Jesús siempre hablaba para restaurar, nunca para destruir. Yo creo que la mejor manera de imitar a Jesús hoy día, yo creo que es hablar con sabiduría y caminar como caminó Jesús. Voy a leerles ahora Colosenses 4:6. En Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gente, hay que pensar antes de hablar. Y esto es algo que yo lo repito muchas veces, y hay una muchacha que vive conmigo en mi casa, que es mi esposa,
que se lo repito muchas veces, hay que pensar antes de hablar. Y es mejor quedarse callado y ser sabio para elegir el momento correcto de hablar. Amén. Porque hay que tener discernimiento. Uy, Dios mío. Ok, ya me queda poquito. Hay que tener discernimiento. Mira, en Proverbios 18:13, mira lo que dice este versículo. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. No todo, ¿verdad? Hay que escuchar bien lo que se está diciendo para entonces después pensar lo que vas a decir y entonces hablar. Muchas veces, tanto aquí en la iglesia como en el trabajo, como en muchos lugares, no todas las personas necesitan escuchar lo mismo y tampoco muchas de ellas no están en la misma etapa, espiritualmente o en el trabajo, pero hablando de lo que es la iglesia, no todos espiritualmente están en la misma etapa. Por eso hay que saber escuchar, callar, hablar a su debido tiempo. Amén. Ahora voy con lo más importante. Hay que, como hizo Jesucristo, mostrar amor y compasión por los demás. En Colosenses 3, vamos a leer el 12 y el 13. Colosenses 3, 12 y 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay que ver a las personas como Cristo las ve. Amén. Entonces, si vamos, esta es la parte final, si el Ministerio de Alabanza puede ir pasando, si lo desean. Como último comentario, quiero decir que corregir no es malo, pero hay que corregir cuando sea necesario. Amén. En 2 de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta y con toda paciencia y doctrina. No tenemos que evitar la verdad cuando corregimos, pero tenemos que hacerlo con paciencia, con amor y con doctrina. Lo dice ahí en 2 de Timoteo. Hermano, Jesús es nuestro modelo perfecto. Yo los exhorto a que sigan el patrón de Jesús desde la A hasta la Z. No solo se trata de leer la Biblia y venir a la iglesia. Se trata de vivir como Cristo vivió. Que Dios les bendiga. Si nos ponemos
poner de pie. Vamos a cerrar con esta última alabanza. Vamos a cantar al Señor, adorar a ese Cordero Santo que está aquí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús, adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Adorad. Sí, Señor, te glorificamos a ti. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, oh, que unidos amamos al Rey. Oh, oh, que unidos amamos al Rey. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria sea a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, por tus bendiciones, tu misericordia, esa sabiduría, Señor, que has hablado a tu pueblo, Padre. Agradecemos cada uno que permitiste estar aquí, Señor, con nosotros. Agradecemos tu presencia y tu palabra, Padre. Ahora pido, Señor, que nos lleves con mucha seguridad, paz, tranquilidad a nuestros hogares, Señor, y que cada uno pueda gozar de ti siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quedan despedidos, hermanos.
Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.